En esta oportunidad nos ocupa el tema de la vulnerabilidad, el tema de la seguridad escolar. Agradecemos el interés que muestras por nuestros videos. Hagamos una breve pausa ahora mismo. Dale a me gusta o likes. De esa manera contribuyes con el crecimiento de nuestro canal. Gracias por tu colaboración. En la escuela hay mucha violencia. Es más, hay prácticas cada vez más extendidas que tienen que ser cuestionadas. Así que en esta oportunidad vamos a referirnos al tema de la seguridad escolar. ¿Qué tan vulnerable es la escuela en este tiempo? ¿Por qué la violencia escolar se ha vuelto tan visible? Bueno, mira, ese es un tema complejo, definitivamente muy difícil de abordar. En el país se han hecho estudios sobre ese tema, eh, unos con mayores ahondamientos, digamos, en él. De hecho, ahorita voy a referir a un caso. Pero no podemos obviar que la escuela es parte de la sociedad. Y sobre todo nuestras escuelas pobres, que son las escuelas que le dan servicio en sentido general a la población del país. La escuela está en un marco de una sociedad donde hay mucha violencia. En nuestros barrios, en nuestras comunidades, se aprecia ese tema. Y la escuela no está, digamos, desligada de ella, sino que en la escuela se reproducen los mismos problemas que hay en la sociedad. O sea, esa violencia que hay en la escuela no es una violencia muy distinta a la que ocurre en la escuela. Tiene modalidades particulares porque la escuela es un espacio que tiene sus particularidades, por supuesto, y se supone que hay una serie de reglas de juegos dentro de la escuela, pero la escuela, digamos, eh, como institución social, en ella se ve reproducido muchos de los problemas de la violencia que existen en la sociedad. Uno sueña y uno cree y uno siente y uno promueve que la escuela sea capaz de prefigurar formas de relaciones distintas, formas de relaciones que nos permitan a nosotros ir creando como una nueva sociedad, que al final de cuentas es una nueva manera de cómo nos relacionamos los seres humanos, en la vida diaria, en la familia, en todas partes. Yo no quisiera que la escuela haga eso, pero no podemos obviar que la escuela y los sujetos que acuden a la escuela son la escuela y los sujetos están situados en un esquema, en un contexto donde hay violencia, donde hay muchos problemas y esos problemas se reproducen, digamos, en la escuela. Y se ha hecho tan visible, aunque ese es un tema que quizá lo vamos a tener que decir un poquito más adelante, sobre todo en el tema de la violencia, porque yo digo que vivimos una sociedad del espectáculo. Y ahora, hasta fíjense que cuando la persona ve un accidente, en vez de a veces ayudar al que está accidentado, hace un video, porque él quiere ser el primero que suba el video sobre ese accidente. Una locura, una verdadera locura. Porque estamos como viviendo esa sociedad del espectáculo, esa sociedad donde como que no, como que vamos perdiendo el sentido de lo humano. Yo digo que vamos, ojalá que no lo perdamos, pero vamos perdiendo el sentido de lo humano. Y siento que eso es lo que nos explica a nosotros, porque en la escuela se comienzan a vislumbrar, y quizá antes existían, pero ahora se ponen como demasiado
a la luz pública estos temas de violencia. Algunas personas piensan cada vez que se enteran de algún problema que tiene lugar, que se suscita entre estudiantes, que tiene lugar en la escuela, piensan que ese problema nació en la escuela, corresponde a la escuela, fue anidado en la escuela. Y en realidad ese problema se manifestó en ese escenario porque allí hay un agrupamiento de personas, un agrupamiento de niños, de adolescentes, de jóvenes. Probablemente lo mismo ocurre en cualquier otro espacio, en cualquier otro escenario donde hay aglomeración de personas. ¿Es así? Sí, así es. Y de hecho hay estudios experimentales que se han hecho hasta con animales, donde el hecho cuando tú tienes espacios que están muy saturados, inclusive de personas, que los roces son como muy permanentes, la violencia sale a flote. De hecho, uno lo puede ver inclusive hasta en los deportes. Hay deportes que el contacto físico es tan permanente. El fútbol norteamericano es un deporte muy agresivo. El hockey en hielo es un deporte muy agresivo. Y es por eso, porque es un espacio donde hay demasiada gente ahí peleando, luchando por avanzar, y esos contactos generan mucha violencia. Entonces, eso se produce, o sea, cuando se da hacinamiento, cuando un grupo muy grande de personas ocupa un espacio muy pequeño, los roces, las situaciones son capaces de generar realmente mucha violencia. ¿Hasta dónde han sido afectadas las escuelas por la inmoralidad y la promiscuidad sexual? Mira, hay un estudio, y los tengo aquí. Ese estudio, que lo hizo Berenice Pacheco Salazar, psicóloga del INTEC, yo fui su maestro. Para mí es uno de los mejores estudios sobre ese tema. Y Berenice se fue a convivir en la escuela. O sea, ella duró semanas, meses, yendo a varias escuelas el día entero. O sea, la jornada escolar entera, sin salir de ahí. Hasta tal punto que llegó un momento, lo que pasa en la investigación cualitativa, que ya ella no era visible. O sea, ya los estudiantes se acostumbraron tanto y los maestros se acostumbraron tanto a la presencia de Berenice, que siguieron haciendo la cosa que hacían normalmente. Y es ahí cuando salieron todas esas cosas. Si ustedes cogen este estudio que se llama Estar, Ser y Convivir en la Escuela, una mirada profunda a la violencia escolar en la República Dominicana, dice Berenice, en la escuela ocurre un fenómeno muy curioso frente al tema de la violencia. Están los sujetos que pelean, están los que asusan y comienzan ahí a agitar para que los muchachos peleen, y están los que están observando y que están mirando. A veces esos que están mirando asusan, pero generalmente están alrededor. Pero hay un grupito que asusa el pleito. Entonces dice ella, ¿cuál es lo más interesante? Que yo encontré, yo encontré maestros asusando. O lo que es la situación de ahora, grabando, haciendo un videíto del pleito. La maestra o el maestro. O sea, en vez de impedir la violencia, no, ella lo está grabando. Claro, algunos dicen que no, el problema es que me agreden los muchachos. Es posible. Pero fíjense, ella dice, se dan esos tres actores, los que están peleando, los que asusan y los observadores. Y entonces se convierte la escuela en un espacio donde se reproduce lo que pasa en la sociedad. Y sobre ese tema, señores, aquí en este libro, yo la llamo de esta manera, que hay una fenomenología de la inmoralidad y de la promiscuidad sexual. Ella entrevistó muchachos
muchachas de sexto, séptimo y octavo grado. Yo quiero que ustedes lean algunas cosas de las que dice ahí. Uno lee cosas de las que dice ahí y uno dice, Dios mío, pero eso está pasando. Eso está pasando en la escuela. Por ejemplo, ella dice, esos son los muchachos hablando, ¿no? Que dice, bueno, algunos se pegan por detrás de ti dándote piquete. Dándote piquete. O sea, el varón se le pega a la muchacha por detrás y que dándole piquete. ¿Y qué es eso que le dan piquete? ¿Cómo así? Oh, que lo agarran y se lo ponen así. Dice uno de los muchachos, simulando el acto sexual por detrás. Que se le pegan por atrás, dice la investigadora. Dice, pero eso es lo más común. Es decir, esas situaciones están en el día a día en la escuela. ¿Cuál es el gran problema de eso? Que esos actos, que uno puede decir atentan contra la moralidad, terminan normalizándose. Esa es la forma de ellos jugar entre ellos. Pero hay agresión sexual. Yo puedo relatar una situación que la viví personalmente porque saliendo de INTEC, de noche, cuando salía de INTEC, estaban saliendo los muchachos de la escuela nocturna del Fray Ramón Páez. Yo estoy parado en la esquina esperando que mi hijo me pasara a buscar. Yo estaba ese día sin vehículo. Y una de las muchachas que no se estaba dando cuenta que yo estaba ahí, le voció a un compañerito, fulano, me afeité. Así, me afeité. Quiero que lo veas. Y cuando ella se volteó que me ve a mí, se tapó la cara y salió corriendo. Eso es una muchacha, diciéndole a un amiguito. El muchacho medio se sonrojó incluso. Medio se sonrojó. Señores, es una situación seria lo que estamos viviendo en la escuela. Y uno se pregunta, ¿y por qué sucede eso? Y no puede haber otra manera. Porque si bien es cierto que la escuela va reproduciendo las cosas que suceden en la comunidad y en el barrio, yo creo que hay manera de cómo uno lograr generar, ¿verdad?, comportamientos y actitudes distintas. Pero si uno lee esto, uno se va a encontrar, eso que digo, una fenomenología de la promiscuidad y de la inmoralidad sexual. Incluso, por ejemplo, ahí relatan los muchachos de octavo grado cómo a las muchachas, a las jovencitas, los muchachos la agarran y la meten en los baños para violarla. Y uno dice, pero ven acá, es que no hay autoridades. Es que no lo sabe el director, es que no lo saben los maestros. Posiblemente algunos lo desconozcan. Posiblemente otros lo sepan. Lo que sí ocurre es que generalmente nos hacemos como que lo que no sabemos. Y no nos damos cuenta lo que está ocurriendo en esos espacios, sobre todo en el momento del recreo o en el momento de la salida de la escuela, que eso es un tema muy complicado. Bien. A veces me queda la impresión de que algunos estudiantes en determinadas materias, en determinados temas, saben más y se atreven más que lo que pueden saber o hacer algunos de sus propios profesores. ¿Tú has constatado si se dan esos casos que algunos profesores tan sanos, no han llegado a vivir la explicitud de algunos estudiantes? Mira, sí, yo he oído a veces situaciones, comentarios que hacen algunos maestros, algunos docentes, y es como que ellos ignoran, pareciera como que ignoran los niveles a donde estamos llegando en esas situaciones. Y yo creo que eso es preocupante porque ciertamente los muchachos están expuestos, las muchachas están expuestos permanentemente a través de todos los medios de comunicación, por todas partes, están expuestos a una sexualización de la vida cotidiana. Y eso es una realidad. O sea, ya uno, por ejemplo, inclusive hasta en una telenovela, que antes los besitos eran, ¿verdad?,
Piquito así, que yo que no. Y discretos. No, y discreto, no. En la telenovela de ahora, eso es muy serio lo que está pasando. Y yo no veo telenovela, pero escucho a mi hermana que vive hablando de eso y digo, pero ven acá. Y es que también, dice, sí, las telenovelas son ya, y eso es algo a cualquier hora. Sí. Entonces los muchachos están expuestos a una situación muy seria de una sexualización de la vida, pero incluso estamos acudiendo a una normalización de la violencia física y de la violencia sexual. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque estamos llegando a ver casi como normal. Es más, yo le he oído no me atrevo a decir que eso sea generalizado, pero le he oído a maestros decir, no, que son muchachos. Y que además esos muchachos son tigres, que vienen de no sé dónde. ¿Cómo que son tigres? Entonces yo creo que si hay problemas con eso, de a veces no darnos cuenta o no querer darnos cuenta de la situación que se está viviendo en ese sentido. ¿Qué explicación tiene el alto número de docentes relacionados con el abuso contra menores de edad? Bueno, mira, pueden haber muchas razones que nos den idea de por qué eso se está generalizando. De hecho, no me sorprendió porque, a la verdad que no, pero le oí a la directora de orientación y psicología del Ministerio de Educación, cuando pasó el caso de Higüey, hablar de que ellos tenían, en la oficina de ellos, tenían muchos casos, 15, 20 casos, que estaban estudiando sobre, digamos, denuncia de temas de violencia en las escuelas y de abuso sexual. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que todos, de alguna manera, estamos inmersos en una sociedad, en un círculo de violencia y de abuso. Y hay muchas personas que, digamos, que hasta en su contexto familiar hay muchos problemas con eso. Yo que hablo mucho con mis estudiantes, lo puedo mencionar, lo puedo decir. Los muchachos me dicen y me hablan a veces de las situaciones de violencia que hay en sus propias casas. Entonces, el docente también es parte a veces de ese círculo de violencia que hay en las familias, en la sociedad. En segundo lugar, yo me pregunto hasta dónde nuestros mecanismos de evaluación de quien entra a la carrera docente, de quien entra a la escuela, están funcionando en ese sentido. Yo sé que se aplican una serie de pruebas psicológicas, pero parece ser, y deberíamos revisar eso, parece ser que esas pruebas no están detectando esas tendencias de violencia, esas tendencias sexuales que pudieran tener algunos maestros, algunos docentes. De hecho, el caso del escándalo de la escuela en Higüey, uno dice, bueno, es un maestro que tiene poco tiempo. Tenía, que yo sepa, según vi la noticia, tenía 2 años que había ingresado a la escuela. Quiere decir que pasó por los procesos de concurso y de aplicaciones de prueba. Entonces uno diría, es que no están detectando esos casos. Y si no lo están haciendo, deberíamos seriamente de buscar mecanismos que nos permitan hacer eso. Pero me pregunto sobre los mecanismos de supervisión de la escuela. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Y dónde están los ¿Quién hace la supervisión día a día en la escuela? Porque si hay un buen sistema de supervisión, esas cosas se pueden detectar a tiempo. Porque yo digo que la violencia es un proceso gradual, que a lo mejor empieza jugando, a lo mejor empieza con toquecitos, a lo mejor empieza con mirada, o a lo mejor empieza con cositas que se dicen, y así empieza, pero termina en situaciones de violencia sexual complicada. Yo puedo recordar una vez que siendo yo coordinador de la carrera de psicología en INTEC, un profesor, los estudiantes fueron donde mí, las muchachas me abrazaron, qué sé yo cuánto, y siguieron por ahí mismo. Entonces un profesor me llegó a decir que, ¿cómo tú te haces aguantándote con toda esa muchachita tan bonita? Y dije, mire, profe, el trimestre que viene usted no va a tener clase. Conmigo no. Conmigo no. No. Porque es que usted me ha dicho algo que a mí me preocupa. Usted está viendo a esa muchachita de otra manera.
Entonces, no, mire, yo prefiero que usted no tenga clase conmigo. Ah, pero tú, no, es que no va a tener clase. Y no le di clase. ¿Por qué? Porque para mí las cosas empiezan así. Empiezan con un relajito y terminan en una situación más complicada. Me pregunto, ¿hay complicidad implícita o explícita? Cuando digo eso, por ejemplo, el director de la escuela lo sabe y se queda callado. O el director sin darse cuenta es parte del problema, porque no le ve ninguna dificultad o no ve ningún reparo de que un maestro pueda tener una relación con un estudiante. Puede ser que él no vea eso como problema y sencillamente se hace de la vista gorda. O sencillamente hasta comparte con el docente y la docente, pero cuidado, que si o qué, no sé. Ten cuidado con lo que tú estás haciendo, pero no va más allá. Entonces ahí hay una complicidad que puede ser implícita, se queda callado, no quiere tener problemas, o explícita porque es parte del mismo problema. O lo que decíamos ahorita, o hemos llegado a la normalización. No le vemos ningún problema con que eso suceda. Eso sí me preocupa a mí enormemente, porque cuando decimos que las cosas de ese tipo se normalizan, estamos diciendo eso es lo que sucede y eso no lo va a cambiar nadie. Si eso es así, no hay forma de parar ese proceso. Por eso que yo digo, para mí, la supervisión tiene que ser clara. Sobre esos aspectos debe ser fundamental. ¿Qué relación existe entre la disfuncionalidad familiar y la situación de riesgo infantil y juvenil? Bueno, la familia es, digamos, la primera organización, el primer núcleo de socialización en la vida social. O sea, nosotros todos nacimos en una familia, y en esa familia nosotros comenzamos a construir nuestra estructura moral, vale decir, empezamos a incorporar una serie de ideas, creencias, valores, actitudes sobre nosotros mismos, sobre las relaciones con los demás, sobre las otras personas. Entonces, definitivamente que uno debe esperar que en una familia disfuncional, en una familia donde hay serios problemas en ese sentido de relaciones y de respeto, y en una familia donde imperan situaciones complicadas, van a incidir notablemente en ese problema. Yo recuerdo en una escuela una escuela inicial, un curso de inicial en la provincia de Hermanas Mirabal. Yo estaba visitando ese proyecto de la provincia de Hermanas Mirabal y observé un asunto y le pregunté a la directora encargada de la escuela en ese momento, que yo veía que todas las niñas y todos los niños llegaban en pantaloncitos cortos, y me extrañó porque siempre tienen también sus pantaloncitos largos. Dice, tuvimos que hacerlo porque a veces los muchachos venían con sus pantalones largos y venían con golpes de la casa, y después la familia acusaba de que ese golpe se lo dimos en la escuela. Y entonces, regla general, todos los niños y todas las niñas tienen que venir en pantalones cortos. ¿Para qué? Para mirarlo. Y es más, dice ella, ha resultado, porque no hemos dado cuenta de muchachos que llegan a la escuela con golpes muy fuertes entre las piernas. Niñas que llegan con golpes muy fuertes, y entonces ahí mismo lo denunciamos. Entonces ella dice, tuvimos que hacer eso. Entonces, claro, en una familia disfuncional, en una familia violenta, como hay tantas, fíjense, inclusive que se ha dicho, yo no tengo ese dato estadístico, no lo tengo, la verdad que no, pero he oído ya ese dato por varias personas que parece que trabajan el tema, que muchos de los muchachos que están recluidos, de los adolescentes en conflicto con la ley, que están recluidos por asuntos de violencia y de temas que tienen que ver con la sexualidad, generalmente son hijos de madres adolescentes. Eso es un tema. Y todos sabemos lo que eso significa en la cultura nuestra. Es decir, en la cultura nuestra es que
De hecho, ¿cuál es la edad de iniciación en las relaciones sexuales de las niñas sobre todo? Y bueno, los niños también, pero de las niñas sobre todo. O por desde que tienen la primera menstruación, la menarquia, casi, tienen entonces, a los 10 años ya comienzan a iniciarse en la vida sexual. Yo recuerdo en Monte Plata, estaba hablando con una persona que yo conocía, un obrero de allá de Monte Plata, y le dije, mira, pero yo vi a tu hija montar en un motor con un muchacho y una botella de cerveza en la mano, y yo sé que la hija lo que tiene son 12 años. Y él me dice, pero a la mamá de ella me la llevé yo a los 13. Esa fue la respuesta que él me dio. O sea, ¿qué significa eso? Que eso es lo más normal. O sea, yo me estoy sorprendiendo. Yo me estoy sorprendiendo. Y le digo a él, oye, yo veo a tu hija. Dice, pero yo a la mamá de ella a los 13 años me la llevé. O sea, es como lo que generalmente se hace. Entonces, eso es un tema, Adalberto, muy serio. O sea, ciertamente que hay una relación muy estrecha entre ese fenómeno que se da en la escuela y la situación de la familia, definitivamente. Sin duda que la disfuncionalidad familiar es una de las generadoras del conflicto que se da en las escuelas. Es decir, sin una familia fuerte, estable, no podemos esperar escuelas fuertes y estables en materia de comportamiento. Efectivamente, y eso es un tema que yo creo que hay que analizarlo sumamente bien y con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque el modelo de familia cambió. Que antes decíamos, y todavía hay gente que se cree que familia es papá, mamá y los hijos. Y ya. Pero sucede que cuando uno va a la realidad uno se encuentra con que no es así. Que a veces son papá y sus hijos, mamá y sus hijos, y los hijos de ambos. Eso es una multitud de gente y es una serie de situaciones muy complicadas. O lo que sucede muchas veces, yo mi experiencia en el barrio, y pude conversar con muchas personas en el barrio, era las mujeres tenían, qué sé yo, cada una a veces tenían en su vida 3, 4 hombres, y con cada uno le tienen que dar un hijo, porque el que viene, ella le tiene que dar un hijo porque es para que él le mantenga a los hijos que tiene del anterior. Sí. Y no tiene otra. Entonces tú te encuentras una cantidad grande de mujeres solteras, digamos, solteras en el sentido de que tienen muchísimos hijos, pero los tienen de diferentes hombres, ¿no? Y son realidades muy difíciles, muy difíciles. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en un barrio populoso de aquí de Santo Domingo a jóvenes no escolarizados, Y las cosas que yo oí entre esos jóvenes sobre la mirada que ellos tienen, el concepto que ellos tenían del papá. Bueno, del papá no querían ni saber porque ni lo conocían, pero incluso de la mamá. Y la única que se salvaba, en la mayoría de esas entrevistas, los muchachos decían, era la abuelita. Es la única que se salvaba. Porque hasta de la mamá decían cualquier cosa. Entonces uno dice, definitivamente, ese problema que estamos viviendo, de una situación de familias desestructuradas, que es otra cosa. En Higüey tuvimos una actividad que tuvimos hace ya 3 años, 4 años, a propósito de la situación educativa en esa comunidad. Y uno de los problemas que ellos relataban era el problema, que miren, que ese era un concepto que yo lo había oído en España, de los niños llaves. O sea, los niños van con la llave de la casa colgando aquí porque papá y mamá están trabajando. Cuando ellos llegan al apartamento, es para por lo menos tener acceso al apartamento. Y lo que mamá y papá llegan, bueno, vengan a la televisión y cómo sé lo que hay ahí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo me encontré con que en algunos sitios del este, sobre todo en la provincia de la Altagracia, niños y niñas que pernotaban la semana entera solos, bajo el cuidado de quién, de la vecina. Óyeme esto, de la vecina. Eso lo relataban ahí. ¿Qué pasó? ¿Y papá y mamá dónde están? No, papá trabaja no sé dónde y mamá trabaja en no sé cuánto. Y ellos están de lunes
a viernes o de lunes a sábado y no vienen, los muchachos están solos, bajo la supervisión de la vecina. Entonces tú dices, eso explica cómo en esa zona, por ejemplo, el embarazo adolescente es altísimo, muy alto. Y las familias de adolescentes, o sea, adolescentes que se juntaron y tienen hijos, altos en esa zona. Eso es un tema que yo creo que hay que prestarle mucha atención. Y sobre todo al tema de las madres solteras y las familias uniparentales, o sea, que generalmente es como la mamá. Son muy pocos los casos, se dan, en las estadísticas aparecen, que se dan que los hijos viven con el papá, nada más. No, la mayoría de los hijos viven con la mamá o con la abuela, en el mejor de los casos. ¿Cuáles reflexiones nos sugiere el número cada vez mayor de madres solteras y hogares uniparentales? Mira, yo creo que esa es una situación complicada, social, que se va reproduciendo constantemente por toda la situación que hemos visto. La incorporación de la mujer al mundo laboral, que yo creo que fue necesario, eso no lo podía parar nadie por las crisis económicas y las crisis sociales y por muchísimas otras realidades, eso iba a ser así. Ahora, yo creo que frente al problema que tú me planteas, yo creo que hay que sentarse a pensar el problema de un punto de vista psicosocial, de un punto de vista digamos, con una visión integral de todo ello, porque estamos hablando de una realidad que los deseos no la van a cambiar, una realidad que es así, muchas madres solteras, y claro, en el desarrollo humano, cuando uno nace, a cuando uno se va haciendo, digamos, persona en sentido general, definitivamente que la presencia de hombre y mujer, la presencia de la madre, la presencia del padre, son fundamentales, son importantes. Y hoy estamos ante una realidad nueva. La cantidad de personas, yo conozco casos de mujeres que deciden tener sus hijos sin papá. Y entonces algunas de ellas después los problemas que plantean es cuando el hijo comienza a decirle, pero ¿y quién es mi papá? ¿Y quién es mi papá? Porque en la escuela fulanito tiene su papá y su mamá. ¿Y quién es mi papá? Eso tiene situaciones psicológicas que son necesarios preverlas, porque una persona que de alguna manera u otra decide hacer eso, tiene que saber que va a tener que enfrentar en algún momento que dar explicaciones a sus hijos. Va a tener que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque el hijo le va a preguntar, la hija le va a preguntar, ¿quién es mi papá? Y digo esto porque generalmente lo que está ocurriendo inclusive son mujeres que por alguna razón u otra, muchas veces por el asunto de trabajo, no llegan a tener, no llegan a tener una relación de familia como tal y dejan eso y después deciden tener un embarazo pagado por una institución que se dedica a eso y después tienen sus hijos, que son casos muy, digamos, de cierto nivel social, eso sí, se da eso. Pero aún en los sectores más pobres, cuando se da que son hijos que nacen de madres solteras que sencillamente fueron abandonadas, el problema sigue siendo el mismo. ¿Quién es mi papá? O sea, y eso tiene cuestiones que hay que pensarla en términos serios, como en términos de salud mental, porque el impacto que tiene la simple adopción, todo el mundo lo sabe. Yo recuerdo que cuando aquí se estuvo trabajando en la norma de adopción, a mí me pasó en aquella época esa norma para que yo opinara. Es una norma muy estricta. Aquí el proceso de adopción es muy complejo. Antes no, antes era muy fácil. Antes era muy sencillo. Ahora no, ahora es muy complejo. Y yo recuerdo perfectamente, porque inclusive pude tener un caso muy a mano, muy cercano a mí, de una jovencita que de pronto
Ella tenía ya como 17 años. Hoy de pronto un vecino quizá a lo mejor quiso hacerse el gracioso, le dijo a ella, y tú no sabes que ellos no son tu papá ni tu mamá, que ellos te adoptaron. Ellos no te han dicho nada de eso a ti. Eso armó una crisis en esa niña impresionante. Yo hablé con ella, ¿de qué va? ¿Por qué me escondieron? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me negaron a conocer a mi mamá y mi papá? Bueno, entonces son situaciones que uno dice, se están reproduciendo cada vez más. Entonces hay que pensar en eso, hay que sentarse a mirar eso desde la escuela. Porque todos esos niños confluyen en la escuela. Todas esas niñas confluyen en la escuela. Y desde ahí deberíamos comenzar a pensar cómo manejar situaciones como esas que son tan difíciles. Yo creo que hay que ir pensando en el tema de lo que significa la familia, reconociendo que no podemos creer, no podemos pensar y no podemos inclusive planificar, ni siquiera, menos en la escuela, en función de la familia que significa papá, mamá y los hijos. Porque la mayoría de los niños que van a la escuela van sin tener un papá y una mamá único. Eso no es verdad. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Definitivamente hay que volver sobre este tema. Más adelante vamos a retomarlo. Esperamos que el estudio que hemos iniciado en torno a la vulnerabilidad, el tema de la inseguridad o la seguridad escolar, sobre esto hay que volver más adelante.